30 y ha trabajado con directores reconocidos como Luis de Tavira y Raúl Salmeño, entre otros. Ha trabajado anteriormente con el director de esta película, Fabricio Prada, en otras producciones como Tiempo Real, Chiles Jalapeños y ahora en Escrito con Sangre. Y también está con nosotros el guionista, Carlos Manuel Cruz Mesa, que tiene un currículum muy interesante porque es escritor y criminólogo, y entonces con esto entendemos el porqué de este guión, ¿verdad? Y otros. Él cursó estudios de letras españolas, de publicidad, de criminología y criminalística. Ha obtenido premios y reconocimientos de la UNAM, la Universidad Veracruzana, la Organización de las Naciones Unidas, la Asociación Nacional de Periodistas, la Secretaría de Educación Pública, el Colegio de Sociólogos y el Instituto Veracruzano de Cultura, entre otros. Ha colaborado en revistas circulantes en Europa y en Sudamérica, así como en periódicos y suplementos de diversas partes del país. Condujo segmentos sobre cine y literatura en programas de televisión, coordinado además el Cineclub de la Galería de Arte Contemporáneo de 2003 a 2006, por eso es como de casa, ¿verdad? Y próximamente será nuestro siguiente invitado. Ha publicado 13 libros, entre ellos Zona de Guerra, Al otro lado del espejo, Nirvana, Corpus, Funeraria y Monstruos entre nosotros. Es coproductor de este largometraje Escrito con Sangre, del cual también escribió el guión, y obtuvo el premio a la mejor película extranjera en el Festival de Cine de Belfast, Irlanda del Norte, en 2011. Sostiene un blog del mismo nombre. Desde 2009 es miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología. Entonces, bueno, nosotros buscando más información sobre la película nos encontramos con el blog. Entonces vimos que se trata de una serie de casos de criminalística. Bueno, no sé si quieres empezar tú para contarnos un poco de tu experiencia en la actuación de la película. Bueno, pues por principio fue un trabajo que se hizo con mucho cariño, porque es un equipo con el que ya hemos trabajado en algunas producciones anteriormente, y bueno, el tema sobre todo pues tan importante y tan necesario ponerlo en la mesa, en la discusión, que la gente lo reflexione, lo piense, y es un tema que da para mucho, ¿no? Sobre todo pues la indiferencia. ¿Qué pasa con la indiferencia? Sí, los asesinos seriales y los locos que simple y sencillamente por saber qué se siente matar hacen una acción así espeluznante, pero ¿qué con la indiferencia? ¿Qué pasa con la indiferencia en ese mundo? Es lo que más que nada, por eso fue que ese guión a mí me jaló, y el personaje pues es un personaje que me gusta porque es bien sufridor, tiene muchos antecedentes de dolor, y sobre todo pues desapariciones rápidas y sin previo aviso, como el de su mujer, como el de esta chava, y ¿por qué tenía que morir? Como un personaje pues más allá de preocupado por la noticia, es más bien metido en su propio problema existencial de la pérdida de una persona. ¿Alguna pregunta? La base del guión, obvio, es la indiferencia. ¿El por qué ese caso? ¿Con qué hay miles que pudieran haber sido? Es un caso en Nueva York. El caso de Vicky Genovese, que ocurrió en Nueva York en 1964, fue asesinada ante 38 personas que no hicieron nada y que contemplaron más de media hora un ataque reiterado. El asesino se fue y regresó en 3 ocasiones. Marcó un parteaguas en la psicología, en la sociología, en el derecho. Se le toma como un caso emblemático. Asombrosamente no existe ninguna película anterior ni posterior, hasta donde sé, sobre este caso. Es extraño. Hay libros, hay adaptaciones al teatro, hay un cortometraje que se hizo posteriormente a esa película, e incluso
se le menciona en la novela gráfica de Watchmen, la que sirvió para hacer la película del mismo título, se le menciona como uno de los detonantes del surgimiento de los superhéroes. ¿Por qué no había una película? No tengo idea, pero era necesario, creo, mostrar una visión sobre este caso. Esto nos lleva también al tema de la ficción y la realidad. Cómo ficcionalizar, adaptar el caso a un ámbito como este de Jalapa, aunque nunca se menciona obviamente que es Jalapa. Buscar en los archivos reales, en las declaraciones de los testigos, en las entrevistas. El personaje del periodista es real y realmente se apellidaba Rosenthal y realmente publicó una serie de artículos sobre este tema, e incluso un libro donde recoge algunos testimonios de los testigos que sirven de base para esta película. Es difícil adaptar un caso así al cine, porque el cine es un lenguaje distinto al de la literatura, es un lenguaje distinto al de la crónica periodística. Queríamos además no perder de vista que lo que aquí se muestra no es la clásica historia de un crimen que resuelve un detective. Aquí lo que estamos mostrando es a un periodista de nota roja que es un idealista persiguiendo a sus propios fantasmas reflejados en este caso. Es una historia prácticamente sin policías, es de hacer un asunto criminalístico. Es una historia que se refleja más en la víctima, en los testigos que terminan siendo tan semejantes al asesino, y en esta caída del reportero que termina involucrándose demasiado con su reportaje y viendo por eso reflejada su propia historia. No sé si esto conteste la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Hay que hacer esto interactivo. Bueno, usted, desde el punto de vista sociológico, piensa que tiene que ver más la sociedad como creadora del hombre. Esto es, esta historia sucede en Nueva York y puede suceder en Jalapa. ¿Podría suceder en un pueblo pequeño, digamos, de 5,000 personas? Esta historia ocurre en todos lados, todos los días, todo el tiempo. No solamente con asesinatos, violaciones, ocurre con robos, ocurre con violencia doméstica, ocurre con violencia en el trabajo, ocurre cuando hay un choque entre dos autos. Todo el tiempo estamos contemplando y permitiendo y fomentando y practicando la violencia. La indiferencia, que es otra forma de la violencia también. Muchas veces nosotros también hemos sido testigos de actos violentos, desde la madre que golpea o grita o insulta a un niño, a su hijo, hasta la discusión violenta entre una pareja en público, hasta el abuso, por ejemplo, de un compañero de escuela, el famoso bullying que está tan en boga, hablar de él en estos días, o el acoso en el trabajo, el acoso sexual hacia una mujer. Todo esto lo vemos cotidianamente y lo permitimos, preferimos no involucrarnos, preferimos mantenernos al margen. Esto ocurre en pueblos, en ciudades, ocurre al interior de las familias, al interior de las empresas, ocurre en la vía pública, ocurre todo el tiempo. Esto no es nada nuevo, no estamos descubriendo Mediterráneos, estamos señalando más que nada. Ese era también un propósito con esta película, no una condena ni una visión moralista, sino solo señalar, esto está pasando. Y lo peor es que la gente involucrada ni siquiera sabe que lo está haciendo. Por eso en los diálogos de este filme lo podemos ver cuando los testigos dan una visión totalmente distorsionada de lo que en realidad ocurre, que la mataron porque era mujer y lesbiana, que quizás era su esposo, que probablemente estaba alcoholizada,
que se lo merecía, cuando además la realidad es muy diferente. El asesino ni era su examante, ni fue un problema de drogas, ni era su pareja, solo era alguien que se levantó con las ganas de matar a una mujer, como él lo declara. Esto también es cierto. Este asesino real declaró todo esto cuando fue detenido por otro crimen, ni siquiera por este. No sé, ¿otra pregunta? La propuesta del testigo de los protectores de los animales, hay una relación de la conducta, vaya, sería una, se habla de la vida y protección de cualquier forma de vida, ¿verdad? ¿Es esa la propuesta de ese testigo? Pues yo creo que este testigo es un personaje que se escuda o toma como pretexto un poco el haberse preocupado por tantos animales, hasta por los insectos, para no ocuparse, no preocuparse por el ser humano. Lo otro lo dice como escudito, como disculpa, podríamos decirle, no sé, pero es con lo que cubre su negativa a participar y poder evitar un crimen. Me sorprende esa actitud porque él dice que ha salvado muchas vidas, pero una más no, y menos de un humano, ¿verdad? Me sorprende esa Sí, es lo que él dice para evadirse de su responsabilidad de no haber hecho algo para evitar eso. Exacto. Gracias. Lo que vamos aquí es que las personas son normales. Todos los testigos son personas normales. No son delincuentes, no son criminales. Son personas que tienen su familia, que, como se menciona en el diálogo del doctor al final, tienen esposa, madre, hijas. Muchos de ellos ejercen actividades caritativas, como este personaje que defiende a los animales, pero no hicieron nada. ¿Por qué no hicieron nada? La víctima pudo haber sido cualquiera de ellos, ¿verdad? Inclusive, claro. Ahora, también hay ahí un trasfondo en los personajes, ¿no? Porque igual todos son normales, pero igual todos ocultan algo. Ocultan grandes prejuicios, ocultan una visión discriminatoria. Todos ellos tienen una visión discriminatoria hacia algún grupo, hacia las mujeres, hacia los homosexuales, hacia las figuras de autoridad, hacia la propia familia, etc. Gracias. Hace no menos de una semana, uno de los muchachos que laboran con nosotros, una de las muchachas que laboran con nosotros, vio cómo estaban en un semáforo y una camioneta llegó y secuestró a una persona que estaba pidiendo en el semáforo, pero esta película me hizo pensar en eso precisamente. Particularmente yo no sé qué podría hacer. Mi personalidad me da para hacer algo, pero la mayor parte de la gente, como en el diálogo del doctor, es real. O sea, hay un factor, y el factor es el miedo a lo que me va a pasar después. ¿Qué tal si me involucro en la policía? Desafortunadamente estamos en una sociedad donde no sabemos quiénes son los malos, sino los malos o los que dicen que son buenos. Cuando de repente presentas una denuncia, tú no sabes si están involucrados con los malos. En fin, yo creo que sí, efectivamente hay una apatía en general, pero está infundada en esta podredumbre de la sociedad que vivimos. Un poco quieres decir en el miedo, ¿no? Sí, por supuesto, en el miedo. ¿Qué va a pasar conmigo si hago? ¿Qué va a pasar conmigo si tomo parte en esto, ¿no? A lo mejor toma mi credencial de lector, en fin, eso fue lo que puedo cantar. Y también me pongo a los pies de la persona. Fue mi esposa la que vio este secuestro, y
dice, no pude hacer nada. ¿Qué puedo hacer con una camioneta de hombres? En fin, solo quería comentar eso, ¿no? Que es el miedo. Sí, creo que sí podemos decir, nadie hizo nada y qué apatía, pero pues hay muchas razones por las que el ser humano a veces actúa de una forma u otra, cada quien su patología, pero uno de esos es el miedo. Vivimos en una sociedad con miedo, y una sociedad con miedo que produce agresiones como estas. El miedo a la diferencia, el miedo al otro, así de fácil. Creo que es una película, un tema y un suceso que nos lleva a reflexionar varios temas, varias cosas. Creo que ya también llegamos al punto en el que ya no hay buenos, todos somos malos. Todos somos malos en mayor o menor medida, en el sentido en que hacemos o dejamos de hacer. ¿Qué se puede hacer? Bueno, quizás haya cosas, como mencionas, que es difícil involucrarse por la propia seguridad. No es el caso de lo que vimos en la película, sí es el caso de lo que cuentas, ¿no? Pero hay otras cosas en las que sí podemos. Aunque sea algo tan sencillo como hacer una llamada a la policía, lo que en este filme muchos pudieron hacer, ¿no? Sin dar nombres, sin nada. Solo llamar a la policía y decir que están golpeando a alguien. ¿Alguien te pregunta por ahí? ¿Hay una pregunta? No, en realidad solo quería seguir continuando con el comentario y era en razón de que, bueno, es evidente que tenemos una crisis moral y ética. Sin embargo, esta se denota y se observa más en ciudades y en grupos donde hay concentración de población. Yo creo que es muy como dices, llega un punto donde ya no puedes describir o definir, porque a final de cuentas todos somos copartícipes. Hace 2 días vaciaron en un robo la empresa donde yo trabajo, y con decir hace 2 días es relativo, fue hace semana y media, y es la hora que la policía no puede ir a levantar nada. Es decir, no solamente vivimos la crisis del miedo, vivimos una crisis que está en crisis junto con estas instituciones, ¿no? Una crisis institucional terrible. Y creo yo que aquí en esta parte solamente queda, no sé cómo definir esto, si queda en uno, en su valor moral, espiritual para aquellos quienes sean, pues justamente tratar de escapar o de no ser tan malos, podríamos ser, por estar implicados en un lugar como este. Yo recuerdo una amiga que me dijo que la primera impresión que tuve en Nueva York fue terrible, porque entró al metro y un hombre le estaba dando un paro cardíaco y murió ahí y nadie hizo nada. Y que es más, el metro llegó y todos corrieron, todos evitaron es decir, el contexto nos obliga, y es parecido a lo que sucede en la guerra también. En la guerra se pierde el valor a la vida, al humano y a sus valores. Entonces, no sé, llega un momento en el que queda uno como entre paredes, y creo que solamente este tipo de muestras, de reflexiones nos llevan a en qué grado nosotros podemos hacer algo. ¿Algún otro comentario, pregunta? Una duda, la palabra, ¿qué significa la expresión me cago en Dios? Yo la he escuchado a los españoles. Es una expresión irreverente para los, como él mismo dice, agnóstico, o sea, el que
Sin Dios, sin patria y sin patrón. Ah, vaya. Sí. Ah, sí. Contestar. El caso ocurrió en los años 60, porque esta necesidad de adaptarla, me siento un poco forzado de adaptarla como a una realidad mexicana, pero de los años 80, 90, por ahí así. Y en segundo lugar, si ya después de haber visto la película, ustedes como productor, después de varias veces, ¿qué sienten que le falta o cambiarían o perfeccionarían? Bueno, yo como actor, algunas cosas que haría con esta película sería dinamizar las entrevistas. Para dar unos ritmos, hablo de cuestión puramente técnica. Creo que el guión como tal tiene toda la información necesaria para lanzarnos a la reflexión personal o aquí en colectivo. ¿Qué otra cosa? Pues como esas dos cosas. Yo le comentaría que yo no sé de cine, pero eso sigue siendo vigente, actual, súper actual. Sí. Yo acabo de escuchar un antropólogo hablar sobre cómo los seres humanos vamos perdiendo esa fraternidad, solidaridad, afecto hacia otro ser humano. Y hubo gente que se indignó ante esta expresión del antropólogo, pero es cierto, ¿sí? Esa indiferencia que tenemos hacia el ser que está junto a nosotros, decir, pues, le están robando a él, pero no me entiendo, porque me puede pasar algo. ¿Sí? En vez de mostrar a los demás que entre todos vamos a ayudar. A mí me parece que es un tema muy actual. ¿Sí? Quizás le falta dinamismo, no sé, yo de cine me parece excelente, pero sí desde el punto de vista humano es muy actual. Sí, creo que si sucedió en el 64, no quiere decir que no haya sucedido antes y que no sigue sucediendo. Nosotros pues tenemos nuestro ejemplo, Ciudad Juárez, ¿no? Tenemos nuestro ejemplo aquí en Jalapa, han sucedido cosas tristes, no quiero nombrarlas, pero las conocemos, ¿no? Y entonces, traerlo a Jalapa, ubicarlo en una cierta temporada, en una cierta época, pues habla pues de un problema, de una situación, una forma de pensar del ser humano, de un fallo ahí, para mi parecer, que tiene el ser humano cuando produce este tipo de seres que hacen estas acciones. ¿Sí soy claro? Pues para mí, pues si fue en el 64 y ahorita lo estamos medio actualizando en los 90s, es porque es de todo el tiempo, de toda la época. Es una conducta humana a observar, a ver por qué sucede eso, por qué la agresión al otro, por qué el miedo al otro. Creo que los grandes temas, por ejemplo, de Shakespeare, que es el poder, son actitudes humanas a analizar, a ver, a observar, sea el año que sea en el que haya sucedido, y se puede actualizar pues una actitud humana, se puede actualizar que haya sucedido en la época victoriana, pues puede suceder también hoy. Es conducta humana, a fin de cuentas, ¿no? Lo que estamos planteando en el guión, literariamente, lo que estamos planteando con imágenes en la película. Sí. Llama la atención, además, este comentario mencionas que situado en los 80 o los 90. Qué curioso, porque nunca hubo esa intención, ni hubo una ambientación en esa época. La película se filmó en 2008, pero que dé esa impresión me parece curioso. Esa impresión yo creo que da porque la producción que hicimos, pues ese vestuario nos consiguió, ese tipo de local, locaciones, entonces más o menos unificamos un poco el vestuario, y eso porque era lo que teníamos a la mano cada quien. Nos tratamos de hacer ese tipo de trabajo, y a lo mejor como somos tanto el doctor como su esposa, casi todos somos de una misma generación, ese tipo de vestuario propusimos, pero no nos propusimos
ubicar una época, unos años. Eso fue chiripa, pero se vio que a todo dar. Al terminar con el comentario de él, lo único que yo cambiaría sería la edición. Yo prefiero una versión lineal de los acontecimientos, porque cuando vemos esta versión, que hay los brincos temporales, se pierde un poco la idea del guión original y de cómo era la versión original, que era lineal. Ocurría primero todo el asunto del asesinato, después la investigación y las entrevistas del reportero, y al final la caída del reportero en este abismo al que lo lleva el caso, ¿no? Es lo que yo cambiaría de la película. Ahora sí. Yo quería comentar respecto a la finalidad de los eventos, ¿no? Pero ya se puso la flor. Lo que iba a comentar también era respecto a lo de la ambientación. Creo que hay aspectos que determinan que se percibe de esa época, ¿no? Por ejemplo, es en los lugares de oficina, donde están las máquinas de escribir mecánicas, y las calculadoras que son de paneles normales, ¿no? Pero solamente en la entrevista del chavo que tiene la paso con mezcal, tiene una pantalla de LCD, que cambia, ¿no? Los coches en general son más temporales, ¿no? Pero las tomas que hacen todas con proyectadas, traficadas y todo eso, da la posibilidad de abstraer completamente el tiempo de las tomas, ¿no? Entonces sí hay determinados indicadores de tiempo, pero son muy pocos. Claro, sí es cierto, es verdad. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pues el próximo miércoles se vuelve a presentar la película, ojalá que nos quieran acompañar y ustedes también. Y bueno, sí quiero comentar que realmente para nosotros es muy grato que estén ustedes aquí, que estén ustedes también aquí. Carlos Ortega es un actor de primerísima calidad, Carlos Manuel Cruz Meza también es un gran escritor y guionista, y el Instituto Veracruzano de la Cultura lo que pretende hacer es justamente apoyar a los creadores veracruzanos, ¿no? Fabricio Civil es romano, ha hecho cine aquí, ¿no? Entonces sí, me parece que esta es una reunión muy interesante. Nos estamos viendo la película, que tiene una historia que tiene lugar en otro sitio, pero fue grabada aquí, ¿no? En la esquina, y que ustedes, que estemos todos reunidos aquí, ¿no? Me parece una reunión muy interesante y que da para más, ¿no? Entonces, pues muy contentos que nos acompañen, y aprovecho para invitarlos nuevamente. Esta película se proyecta el próximo miércoles, y hoy que recordamos el fallecimiento de Carlos Monsiváis, estamos presentando durante este mes nuestro ciclo de cine, es Las Imprescindibles de Monsiváis también. Entonces todos los viernes tenemos estas películas mexicanas que le gustaron a Monsiváis, que nos trae la Cineteca Nacional a través del programa Cineteca Va. Nos invitamos también a que visiten las dos exposiciones que tenemos, Sur Polar y Transoceánico, y bueno, que nos acompañen a la Galería de Arte Contemporáneo. Muchas gracias.